Pero mucha gente, y perdóname, que yo ya no soy ningún crío. No, ni yo tampoco. Pero es que te voy a contar una cosa. Tú has dicho, es que no sé qué, que con la metralleta nosotros pendientes. Mira, yo te puedo asegurar y te puedo dar nombres, pero solamente con decirte el mío y algunos más, en donde en mi caso, como tú sabes, yo pues soy huérfano, José Antonio lo fusilaron, toda mi familia. Yo en mi vida he tenido un rencor histórico. Y cuando por razones que a mí no me divierten, siendo un señor que estudia caminos y que estudia derecho, soy premio extraordinario, y tengo que meterme en la historia, la primera condición, por eso cuando a Franco le digo no al jefe local del movimiento, es que esa historia la dejo atrás. Es responsabilidad de ellos. Entonces no se hablaba de posible constitución. No se hablaba de posible constitución, sino que seguíamos con los principios fundamentales. Y había mucha gente que nos reuníamos, y entre ellos estaba este señor, y nos reuníamos de vez en cuando, y la historia pasada estaba. No había la menor sentido de revanismo. Y esto te lo está diciendo un señor que no soy yo solo. Si quieres te doy una lista de nombres. Que nos reuníamos precisamente, perdóname, Alfonso, que te he escuchado. Esto es gravísimo, lo que estoy oyendo es gravísimo. Perdóname que te he escuchado, que estábamos conscientes de que la historia de España, no nada más que era historia de España, y no planteártela y sentarte en ella para poder luchar con una España nueva. Y eso, un grupo de gente muy joven, nos planteamos el tema que decir, nos tenemos que olvidar, para plantearnos precisamente que a la muerte de Franco pudiéramos tener una ley de reforma y una constitución que hoy estamos alabando todos, para que no hubiera ningún rencor. Vamos a mantener un poco el orden porque si no, no puedo intervenir los matos. ¿Exige alguna respuesta? Sí, habrá tiempo. Esto es una cosa muy grave. Hay tiempo, venga. Carrillo y Gabriel Cisneros, venga. Yo querría decir, en torno a los problemas que se han suscitado ahora, que la verdad es que también la oposición tuvo sus debilidades. Y debemos reconocerlas. La verdad es que no fuimos capaces de unirnos años antes para conseguir derribar a Franco, para crear una fuerza capaz de derribar a Franco. Yo creo que si no tenemos en cuenta eso, y si no tenemos en cuenta también otra cosa, que es que cuando hacemos el cambio político, por lo menos yo, comunista, no pensaba de ninguna manera que este cambio suponía el paso a un sistema socialista. Era claro que íbamos a un sistema democrático en el cual los poderes económicos de siempre iban a tener el papel que tienen en todas las sociedades de este tipo. Pero considerábamos que el restablecimiento de las libertades nos daba la base para luchar por llevar más adelante, por hacer progresar ese cambio. Con esto lo que quiero decir, que el cambio no fue el resultado de ninguna revolución popular, pero tampoco fue una concesión graciosa de los franquistas, reformistas o no reformistas. El cambio fue producido porque en este país hubo un pueblo que sin fuerza para acabar con la dictadura, sin embargo, estuvo luchando contra ella muchos años. Y tienen razón los politólogos que dicen que el franquismo en los últimos años ya no tenía las características genuinas de un régimen fascista. ¿Pero por qué? Porque los obreros habían impuesto en la práctica algo que no existía en los países fascistas: el derecho de huelga y el derecho de reunirse. No era un derecho, pero era una realidad que cambiaba la situación del país. Y los estudiantes
también transformaron, liquidaron el SEU, desplegaron una gran actividad democrática, crearon zonas de libertad que no eran propias de un sistema fascista. Los intelectuales, y luego en este país había también una burguesía que estaba interesada en entrar en Europa. Y hubo una conjunción de factores que determinó la aparición y el desarrollo del reformismo en el régimen pasado. Y yo creo que el motor del cambio en este país ha sido el pueblo, que conquistó esas zonas de libertad y que modificó el contexto fascista que había en el país ya desde los años 60, por lo menos. A ver, Cisneros. Perdón. Iba a añadir algo, Carrillo. No, termino. Estoy aquí callado, no quiero... Nada. Termino. Lo que quiero decir es que si ha habido reformistas en el régimen es porque hubo ese pueblo que creó zonas de libertad y esa burguesía que necesitaba Europa. Y eso determinó la aparición ya desde hace años en el franquismo, porque en los últimos tiempos hemos visto una parte de ese fenómeno, mucho más, pero hubo reformistas del franquismo ya desde hace bastantes años. Es el pueblo y tenemos que reconocer que el progreso que se ha hecho hoy, aunque en él hayamos tenido influencia unos, otros, el progreso ha sido conseguido por el pueblo español. Y el pueblo español ha conquistado su derecho a ser soberano. Claro, en este sistema en que vivimos, los poderes económicos siguen teniendo una fuerza indudable. Pero era necesario traer la democracia, era necesario tener una constitución como la que tenemos para que las fuerzas de izquierda y de progreso en este país puedan plantearse el ir más adelante. A ver, Cisneros.